Bueno, buenas tardes. Esta es la segunda clase de RMN y siempre en este tema hago un repaso como para que, habiendo madurado el tema, algunas cosas se interpretan de otra manera. Nosotros vamos a tratar con partículas magnéticas. Muchos de los átomos de la materia orgánica son, o de la materia en general, son partículas magnéticas, mientras que otras no lo son. Las que sean partículas magnéticas, y esto quiere decir que tienen I, el número cuántico I distinto de 0, van a tener un comportamiento determinado frente a un campo magnético que nos va a permitir estudiarlos o analizarlos mediante la técnica de resonancia magnética nuclear. Concretamente, los núcleos que nos van a interesar van a ser los núcleos hidrógenos y los núcleos de carbono 13, que tienen I igual a 1/2. Tener I igual a 1/2 hace que, según las reglas de la mecánica cuántica, cuando se encuentren frente a un campo magnético, se van a desdoblar dos niveles de energía, y estos dos niveles de energía va a significar que los espines pueden estar precesionando en favor del campo magnético o en contra del campo magnético, siempre con un eje de giro paralelo al campo B0 externo. Lo dibujamos en el mismo eje de coordenadas, en el eje Z, el campo B0, pero en realidad puede estar... lo importante es que las líneas de fuerza pasan por acá, aunque el campo B0 esté en otro lugar. Bueno, como en todas las espectroscopías, nos interesa saber cómo es el consumo de energía, cuál es el delta R requerido para esta transición entre estos dos estados, porque ese delta E es igual a h nu, y h nu es igual a la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Así que nos llevaría directamente a saber la longitud de onda con la que necesitamos irradiar a este sistema para que absorba energía y algunos de esos núcleos magnéticos que vamos a llamar espines pasen del nivel de menor energía al nivel de mayor energía. Para eso, en primer lugar, la componente Z del momento magnético tiene esta expresión, que para I igual a 1/2 puede tomar dos valores, más 1/2 de constante giromagnética por H sobre 2pi, o menos 1/2 de constante giromagnética sobre 2pi. A esto lo habíamos llamado que el momento magnético de los núcleos magnéticos frente a un campo magnético está cuantizado porque solamente puede tomar dos valores. Y esos dos valores de componente Z se traducen en solo dos posiciones. Frente a un campo magnético externo, un núcleo con I igual a 1/2 puede precesionar en este sentido o puede precesionar en este sentido. El delta E, entonces, se calcula a través de esta expresión, menos mu Z por B, sería calcular el E del nivel de mayor energía menos el E del nivel de menor energía, reemplazando por esta expresión y por esta expresión, resulta esto que tenemos acá, se saca de factor común lo que se puede sacar, y los coeficientes son 1/2 menos 1/2, que es igual a 1. Esta expresión la igualamos a la expresión clásica de la mecánica cuántica, que es igual a energía igual a h nu, y entonces, a partir de esta igualdad despejamos la frecuencia, y la frecuencia tiene esta expresión, que dice que para un núcleo magnético con este valor de constante giromagnética frente a un campo externo igual a B0, la expresión de la frecuencia necesaria para invertir el spin de estos núcleos tiene este valor. Esta es la frecuencia del Larmor, es la expresión fundamental de la resonancia magnética nuclear, y es válida para I igual a 1/2. Y lo importante es que vamos a ver que la frecuencia aumenta si el campo externo es mayor. Es decir, que no es fija, no es constante. Bueno, luego habíamos visto qué valores podía tomar esta frecuencia, ¿sí?, para distintos núcleos o para distintos equipos, y habíamos visto que los equipos se caracterizan por tener imanes de distinto tamaño, pero
nos resulta más visual o más gráfico decir que en vez de que es un imán, es un equipo de 235 Tesla, decir que es un equipo de 200 MHz. O en vez de decir que es un equipo de 4,7 Tesla, decir que es un equipo de, este sería el de 200 MHz, perdón, el anterior era de 100. Y también habíamos dicho que en el mismo equipo uno puede hacer resonancia magnética nuclear de distintos núcleos. Es como que va a tener que sintonizarse, tal cual uno sintoniza una radio, y en una frecuencia va a estudiar hidrógenos y en otra frecuencia va a estudiar carbonos u otros núcleos. Usando la expresión de la relación de la luz con la frecuencia, nos dimos cuenta de qué magnitud son estas longitudes de onda. Realmente son longitudes de onda grandes, lo cual está de acuerdo con que las radiofrecuencias son radiofrecuencias de muy baja energía. Justamente esa baja energía nos hace dar cuenta que este delta E es pequeño, y es pequeño, entonces naturalmente no está despoblado, sino que muchos núcleos pueden estar también ocupando este nivel de mayor energía. Habíamos visto que a medida que el B0 aumenta, el delta E aumenta, y esto sería bueno para que menos núcleos estén en el nivel de mayor energía, y por lo tanto, más núcleos, estando en el nivel de menor energía, van a poder absorber energía para que yo estudie el fenómeno. Y la otra ventaja de los equipos con grandes imanes es que se logra mejor resolución, es decir, dos señales muy próximas se separan de mejor manera. Habíamos visto la necesidad de introducir el concepto de magnetización macroscópica para no... algunas cosas es más simple verlas de ese modo, y eso significa sumar los vectores momento-magnetización de todos los núcleos y tener un vector suma que vamos a llamar magnetización macroscópica. En el equilibrio, un conjunto de núcleos frente a un campo magnético externo da una magnetización macroscópica con componente Z positiva. Esa es la situación de equilibrio, y para estudiar el fenómeno de RMN tenemos que sacar a los núcleos del equilibrio. Entonces, habíamos dicho que el método clásico era ir variando la frecuencia y ver en qué frecuencia se produce una absorción. Esto da espectros de muy lenta adquisición, de mala resolución, y dificulta algunos casos de estudio que vamos a mencionar en un ratito. Por eso se desarrolla el método de pulso, que es un poco más complejo en su comprensión. Para sacar a un momento magnético individual del equilibrio, lo irradiamos con un campo electromagnético que gira desde el plano horizontal perpendicular al eje del campo magnético externo. Si esta radiofrecuencia tiene justo la frecuencia del Armor de este núcleo, se va a producir la inversión, que va a significar que pase del estado alfa al estado beta. Como esta radiofrecuencia la vamos a aplicar durante un tiempo muy, muy corto, que vamos a llamar pulso, en ese tiempo corto podemos considerar que prácticamente no se da ninguna vuelta, que los movimientos se producen en el plano ZI, y que esta radiofrecuencia está en el eje X. El pulso puede ser tal que haga el giro que yo desee, un giro de 45, de 90, de 110, etc. Y lo que se ve es que pasa de no tener componente XY, que es lo que ocurre en el equilibrio, a tener componentes X e Y, y lógicamente una componente Z con un valor de proyección hacia el eje Z menor. Todos estos vectores se calculan por trigonometría. Luego hablamos de lo que significa dar un pulso de 90 grados, que sería tener la misma cantidad de espines en estado alfa que beta, pero precisionando con coherencia de fase, es decir, no dispersos al azar, sino con una predilección por una dirección. Y luego comenzamos a hablar de que una vez que el sistema se sacó del equilibrio y se detiene el H1, que es el que provocó esta salida del equilibrio, va a volver
al estado inicial y lo va a hacer con un movimiento de precesión alrededor del eje del campo B0, adquiriendo una posición cada vez más vertical. Esto quiere decir que arranco teniendo componentes X e Y, y a medida que ocurre la relajación voy a perder las componentes X e Y. Y esto se lo llama, se lo denomina, se suele decir que uno va perdiendo, magnetización transversal y recuperando magnetización longitudinal. Justamente a este fenómeno de la relajación, que significa perder las componentes X e Y, se lo llama relajación transversal, y vamos a ver que también se llama spin-spin. Y al otro aspecto de esta relajación, que es recuperar la magnetización en el eje Y, se la llama relajación longitudinal. Como les decía, por trigonometría se pueden calcular las componentes, y lo importante que nos tiene que quedar de acá es que el regreso, la relajación significa volver al estado inicial de equilibrio. También habíamos visto que para observar la vuelta al equilibrio del sistema se coloca un detector de radiofrecuencias en el eje Y y se observa la FID, que es una sinusoide de magnitud decreciente en el caso de un único núcleo, pero es un interferograma en el caso de muchos núcleos, que no es otra cosa que el espectro en el dominio del tiempo, que mediante la operación matemática transformada de Fourier es llevada al dominio de las frecuencias para mostrarnos el espectro con el espectro que nosotros conocemos. Yendo al tema del pulso de radiofrecuencia, habíamos dicho que según el tiempo que uno aplica ese campo B1, es el torque que produce a la magnetización inicial, y nosotros en vez de hablar de pulsos de 1 milisegundo, 2 milisegundos o 3, hablamos de pulsos de 15 grados, 90 o 180. Y la necesidad de que este tiempo sea corto es la estrategia para que ese pulso no sea monocromático, sino que contenga el conjunto de radiofrecuencias que se necesita para simultáneamente sacar del equilibrio a todos los tipos de hidrógeno que puede tener una muestra. Entonces, haciendo uso de la expresión que introduce el principio de incertidumbre, por el cual ninguna magnitud cuántica puede medirse sin alterar a otra que esté canónicamente relacionada, sacamos esta expresión que nos dice el orden de la duración de estos pulsos de radiofrecuencia. Entonces, no voy a repetir lo del equipo. Entonces, la idea es que vamos a tener un campo magnético, una magnetización inicial. Vamos a producir un pulso, por ejemplo, de 90 grados. Vamos a observar cómo el sistema vuelve al equilibrio, ¿sí? Y si tengo dos tipos de núcleos, cada uno va a volver a su propia frecuencia, y eso es lo que voy a ver en el espectro. Bueno, este método de pulsos tiene muchas ventajas sobre el método de barrido, por eso se impone. Por empezar, como los pulsos son cortos, realmente el tiempo de adquisición de un espectro protónico es muy breve. Inclusive para tener un espectro de mayor calidad nunca se hace un solo pulso, sino que se acumulan varios pulsos y se suman los espectros, que siempre va a ser un múltiplo de 7 por cuestiones de programación. El método es mucho más sensible que el método de barrido, y esto nos permite primero trabajar con menor muestra, que sería lo que aporta la sensibilidad, o lo contrario, teniendo poca muestra, lograr espectros de mejor calidad, y permite una mejor resolución porque uno tiene imanes más grandes, campos magnéticos mayores. Y el hecho de que se puedan sumar FITs
¿sí? Tener espectros de mejor calidad, es particularmente útil para aquellos núcleos que no son naturalmente abundantes o que no son tan sensibles, como es el caso del carbono 13 o del nitrógeno 15. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hacemos resonancia magnética nuclear protónica, el protón es el 99,98% de los hidrógenos que tenemos. Si vamos a esta primera transferencia, vemos que hidrógeno es el spin, es el núcleo que tiene el spin que me interesa estudiar, un medio. Si en cambio vamos a deuterio o a tritio, que tienen un spin diferente, ellos se encuentran en muy baja proporción, ya que el 98% son hidrógenos 1. En el caso del carbono, el carbono 12, que no es magnéticamente activo, es el que tiene un número cuántico I igual a un medio. No, es el que tiene, no es magnéticamente activo, y el carbono 13, perdón, es el que tiene el número cuántico I igual a un medio. Lo mismo pasa con el nitrógeno magnéticamente activo es el nitrógeno 15, y el nitrógeno 14 no es sometible a este tipo de análisis. Entonces, cuando tengo estos núcleos que naturalmente no son tan abundantes, o son poco... se me abre la página del cual lo cargué. Acá también. Entonces, cuando tenemos estos núcleos no me preocupa la abundancia natural porque es elevada y el método entonces es sensible, pero en estos casos, como el carbono 13, es muy poquita la proporción de núcleos activos que tengo en la muestra, entonces lo que voy a hacer es adquirir muchísimas feeds, ¿sí? 1000, 2000, 3000 feeds, para obtener el espectro TRMN de carbono 13. Así es que en 10 o 15 minutos uno adquiere un espectro protónico y para un espectro carbono 13 utiliza 1 hora, por ejemplo. Además de la abundancia relativa, está el problema de la sensibilidad inherente, que es una propiedad intrínseca de cada núcleo. Y es proporcional a la constante giromagnética. Recordarán que la constante giromagnética del carbono es la cuarta parte de la constante giromagnética del hidrógeno, y la sensibilidad inherente es proporcional a esta constante giromagnética al cubo. Por lo tanto, si hacemos una relación de sensibilidades, resulta que el núcleo de carbono 13 es 150 veces menos sensible que el de hidrógeno. Es decir, que además de estar en una proporción casi la centésima parte que el hidrógeno, es 150 veces menos sensible. De ahí la importancia de poder acumular espectros, posibilidad que nos brinda el método de pulsos y no el método de barrido. Muy bien. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar ahora de esto que está latiendo en el aire, porque uno tiene que empezar a hacer mención de ello, pero todavía no lo explicamos, y es que si estamos hablando de núcleos hidrógenos, nosotros sabemos que hay distintas señales en el espectro de RMN protón. Esto nos habla de que tenemos distintos tipos de hidrógenos, ¿sí? Por ejemplo, en esta molécula tenemos que darnos cuenta que tenemos dos tipos de hidrógeno, ¿m? Por eso tenemos dos señales más la señal de una referencia, que en minutos vamos a ver de qué se trata. Y dos tipos de hidrógenos, son dos señales, y su integral bajo la curva, que sería no la altura, sino la integración del área de estas señales, tiene que estar en relación con... ay, perdón, me agarró alergia. Tiene que estar en relación con la cantidad de núcleos que representan. O sea que acá estas señales tienen, una señal representa 6 núcleos, 3 más 3, y la otra representa a 4 núcleos. En este caso reconocemos, díganme ustedes si reconocen que tenemos dos tipos de hidrógeno. Uno representa a 6 núcleos y el otro representa a 2 núcleos. Entonces tengo dos señales cuya integral bajo la curva está en relación 2,6.
Fíjense que la línea verde es el integrador, ¿sí? Que entonces lo que me interesa es esta altura versus esta altura, tiene que estar en relación 3, 1 o 6, 2. En este caso tenemos dos tipos de hidrógeno, en este caso tenemos también dos tipos de hidrógeno en una relación 9:1. En este caso tenemos tres tipos de hidrógenos en relación 6:1:1, y en este finalmente cuatro tipos de hidrógeno en relación 3, 2, 6, 1. Entonces ustedes repasen esto y tendrían que estar de acuerdo con lo que yo dije. Este concepto, bueno, los espectros son más complejos todavía porque algunas de esas señales pueden no presentarse como una única línea a la que vamos a llamar singulete, sino que puede presentarse como un multiplete. Los multipletes pueden ser tripletes, cuartetos, dobletos, etc. Y así es como este espectro, que tiene tres tipos de señales, tres tipos de hidrógenos. La señal de los hidrógenos A se observa como un triplete, las de los hidrógenos B como un singulete y las de los hidrógenos C como un triplete. Lo mismo podríamos analizar en este caso. Entonces, de alguna manera lo que estará ocurriendo es que esta expresión de la frecuencia del Larmor, que introdujimos la clase pasada, daría una única frecuencia para todos los hidrógenos, si solamente tuviera esta expresión. Hay algo más que hace falta considerar, y ese algo más va a ser que cada núcleo tenga una frecuencia del Larmor ligeramente distinta, y por lo tanto nos dé una señal en una zona ligeramente diferente del espectro, dentro de lo que se considera el rango general, que es entre 0 y 10 partes por millón, no 7, acá entre 0 y 10 partes por millón. La mayoría de los hidrógenos de las moléculas orgánicas caen en esta región. Entonces, las frecuencias tienen que tener alguna otra componente que haga que los hidrógenos se diferencien. Fíjense que la distancia entre una y otra unidad de esta escala está relacionada con la frecuencia del equipo, ¿sí? En un equipo de 90 MHz, una ppn vale a 90 Hz. Vamos a volver enseguida sobre eso, solo que me di cuenta que lo tenía escrito acá. Entonces ahora vamos a pensar qué otra componente tiene la frecuencia del Larmor para que la frecuencia de los distintos hidrógenos se diferencie. Lo fundamental es que los núcleos, nosotros estamos estudiando resonancia magnética nuclear, nos está interesando el núcleo de hidrógeno, el núcleo de carbono 13, pero nosotros en nuestra muestra no tenemos núcleos aislados, tenemos núcleos con sus propios electrones, combinados en moléculas, rodeados de orbitales moleculares con electrones moleculares, etcétera, etcétera, es decir, que es una situación más compleja. Si nos restringimos a pensar en el hidrógeno, que tiene un único electrón, el hidrógeno tiene ese electrón, podemos pensar en el núcleo, en el centro de esta espira por la que gira su propio electrón, ¿sí? El núcleo acá va a estar adoptando una posición de giro en estado alfa o en estado beta, pero su electrón no es indiferente a al campo magnético B0. El electrón también adquiere o se ve obligado a una situación de giro, y la situación de giro, según la ley de Lenz, para un electrón, es que comienza a girar en derredor de un eje paralelo al campo externo, y ese giro de una carga genera un campo magnético que se opone en el centro al campo magnético externo, ¿sí? Quiere decir que el núcleo de hidrógeno que está en este lugar está sometido a este campo inducido por la presencia del electrón. Y la idea es que no va a sentir exactamente el campo externo B0, sino que va a sentir un campo que va a ser igual al campo B0 menos el campo magnético aportado por este electrón. Entonces, la frecuencia a la que ocurre la absorción de energía de un núcleo en RMN se llama frecuencia de resonancia o frecuencia del Larmor,
para un equipo de 500 MHz, un hidrógeno resuena a 500 MHz en un equipo de 11,75 Tesla, y quiere decir que va a dar 500, este número, cuando ponga acá 11,75 acá, y acá ponga la constante giromagnética. Pero en realidad un núcleo atómico o una molécula no experimenta el campo magnético que aplicamos, o sea, no percibe solamente el campo magnético que aplicamos, porque está rodeado de electrones que generan un campo inducido que cancela parte de ese B0. Este campo que se genera por los electrones también tiene una expresión dependiente del B0 que aplicamos. Y tiene esta expresión que vamos a utilizar acá, que ese campo local va a ser igual al B0 por una constante que vamos a llamar constante de apantallamiento, y va a ser un número adimensional. En este sentido, entonces, el campo efectivo que percibe el núcleo es igual al B0 menos este B local, y puedo entonces escribirlo como factor común B0 de esta manera. Entonces, en esta expresión, el campo que voy a utilizar en vez de ser el B0 va a ser el B0 por 1 menos la constante de apantallamiento, y ahora tenemos una nueva expresión más fina, más sensible, para la frecuencia del Larmor de los hidrógenos, o de cualquier núcleo que estudiemos. Para el carbono va a ser el mismo. Esta constante de apantallamiento contiene toda la influencia de la estructura que hace que los distintos hidrógenos caigan en distintas zonas de nuestro espectro. La constante de apantallamiento sigma tiene 3 factores principales que la condicionan o que la definen. La densidad electrónica alrededor del núcleo. Vamos a ver que además hay otras corrientes electrónicas que también generan campos locales, más allá del giro simple alrededor del núcleo. Y también vamos a ver que los campos locales generados por electrones de otros átomos también influyen sobre el apantallamiento de cada núcleo. Entonces, ¿qué cosas, dicho no en términos de resonancia magnética nuclear, sino en términos estructurales? La electronegatividad de los átomos o de los grupos cercanos condiciona el apantallamiento, las distribuciones de cargas, las hibridaciones, los efectos inductivos y de resonancia, la cercanía y orientación de otros grupos, la posibilidad de formar puentes o uniones de hidrógeno, las interacciones con el solvente. Todos estos factores van a afectar la constante de apantallamiento, y por lo tanto van a diferenciar la frecuencia de resonancia de los distintos núcleos. Nosotros vamos a tener en cuenta algunos de estos factores que influyen y que van a ser suficientes para comprender la diferencia en la resonancia de la mayoría de los núcleos. El efecto más condicionante es el efecto inductivo. Si recuerden que nosotros, por ejemplo, tenemos un carbono que tiene sus hidrógenos, y acá está unido a un átomo X, tenemos los pares de electrones en estas posiciones. Entonces, el efecto inductivo se refiere a la lucha por las electronegatividades en los átomos enlazados. Entonces, si este es un elemento más electronegativo, más a la derecha o hacia arriba en la tabla periódica, este par de electrones va a estar hacia él, ¿sí? Y a su vez esto hace que este par de electrones se encuentre más lejos del hidrógeno que si este grupo no fuera electronegativo. Bueno, este es un efecto inductivo que deja más desnudo de electrones, más desapantallado a este hidrógeno, y por lo tanto le provee una constante de apantallamiento menor que si este elemento no fuera electronegativo. Entonces, si analizamos grupos metilos unidos a elementos de distinta electronegatividad, vamos a analizar cómo eso afecta
la frecuencia de resonancia de los hidrógenos de los metilos. Entonces lo que vemos, que un metilo unido a carbono, en general aparece por debajo de, por debajo de 1 parte por millón. Esta es nuestra escala, 1 parte por millón lo tenemos acá. Si en lugar de carbono está unido a nitrógeno, que es más electronegativo, la señal de esos hidrógenos se observa a 2,3 partes por millón. Si está unido a oxígeno, a 3,3, si está unido a flúor, a 4,4. Es decir, que se va corriendo hacia la izquierda, que en el espectro de RMN son núcleos más desprotegidos. Hay unidos átomos más electronegativos que dejan más empobrecido en densidad electrónica a esos hidrógenos. Acá lo tenemos representado de otra manera, como este metileno unido a flúor aparece en 4,50, unido a cloro en 3,50, unido a bromo en 3,40, etc. Está en la tabla periódica. Nosotros sabemos que acá nos estamos corriendo hacia la derecha en la tabla periódica, elementos más electronegativos, luego por el grupo de los halógenos estamos descendiendo, y al descender la electronegatividad disminuye, ¿verdad? A veces bueno, no, está bien, no digo más nada. Lo mismo ocurre con la distancia. Fíjense, el bromo desprotege o retira densidad electrónica de estos hidrógenos metilénicos, y en menor proporción también los hidrógenos de los metilos que se encuentran más lejos. O sea que estos hidrógenos de estos metilos están ligeramente más desprotegidos que los hidrógenos de otros metilos que acá tengan otro carbono más, por ejemplo. Después vemos, por ejemplo, este metilo, un metilo de acetona, se encuentra, si bien está más desprotegido que muchos metilos que caen a 1, por la influencia del grupo carbonilo, se desprotege mucho más en una posición de éster, ¿sí? Porque en el éster está directamente unido a oxígeno, mientras que acá está influido por el oxígeno indirectamente, ¿sí? Entonces, como puede observarse, existe una relación prácticamente lineal entre la electronegatividad de los sustituyentes y el desplazamiento químico protónico. ¿Qué es desplazamiento químico? Bueno, es este valor en la escala de 0 a 10 que vamos a definir enseguida. De igual forma se puede indicar que el metileno y el metino siempre van a estar más desprotegidos que el metilo, ¿sí? O sea, en general tenemos zona de metilos, zona de metilenos, zona de metinos. Solo que, bueno, un metilo muy sustituido por elementos electronegativos puede estar más desprotegido que un metileno. Bueno, simplemente eso es lo que dice este texto. Y ahora sí, vamos a ir a hablar un poquito del desplazamiento químico, que es una definición. ¿Me permiten un segundito, por favor? Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar ahora del desplazamiento químico. El desplazamiento químico se define para solucionar determinados problemas que tiene medir la frecuencia en RMN. Por empezar, la frecuencia de resonancia de un núcleo de una molécula depende del equipo en la que lo esté haciendo. Y eso ya resulta incómodo,
En general nos gusta decir que los metilos de determinada molécula caen a tanto. No nos gusta decir que caen a tanto si voy al 200, caen a tanto si voy al 500. Entonces, lo primero que hace el desplazamiento químico es independizarse de, el campo magnético, del B0, quiere decir. Por el otro lado, la diferencia en la frecuencia de los distintos núcleos que vemos en un espectro es muy pequeña. Por ejemplo, en un equipo de 90 MHz, la señal del bromuro de metilo aparece a este valor de Hertz, mientras que la del dibromo metilo o dibromo metileno aparece este valor. Nosotros ya sabemos que van a aparecer en un lugar bastante diferenciado del espectro porque estos hidrógenos están desprotegidos por 2 bromos en vez de por un solo bromo, o en este caso por 3 bromos en vez de por un solo bromo, y sin embargo fíjense qué difícil que es de alguna manera memorizar estos valores, ¿sí? Esto es porque estoy con un número de Hertz que me resulta incómodo, o sea, tengo que cambiar las unidades para trabajar de una manera más cómoda. Entonces, lo que hacemos es definir el desplazamiento químico utilizando una sustancia de referencia. Como sustancia de referencia vamos a utilizar lo que veíamos en el 0, ¿sí? En el 0, es decir, que va a ser una sustancia que tenga hidrógenos extremadamente protegidos, extremadamente ricos en electrones. Y vamos a definir el desplazamiento químico, que es un número adimensional e independiente del B0, como la frecuencia de resonancia de mi núcleo magnético, el que estoy definiendo su delta, menos la frecuencia de resonancia de la referencia sobre la frecuencia de resonancia de la referencia por 10 a la sexta. En este cociente es que al poner la frecuencia del Larmor en el numerador y en el denominador se cancela el B0, ¿sí? Y elaborando, colocando para el núcleo y para la referencia esta expresión, vemos cómo podemos simplificarla y que nos quede solamente en función de las constantes de apantallamiento. Y multiplicado por 10 a la sexta, por eso es que la llamamos a las unidades de delta, o son adimensionales o partes por millón. Entonces, en general, como referencia, vamos a elegir algo con una constante de apantallamiento mayor que los núcleos en estudio. De esa manera siempre el delta va a ser mayor que 0 y la referencia va a aparecer a la derecha, arbitrariamente se le va a dar el valor 0. ¿Cuál es la referencia que se utiliza en RMN? Se utiliza en RMN protónica, se utiliza el tetrametilsilano. Como les digo, tiene un solo tipo de hidrógeno, ¿sí? El silicio también es tetraédrico, los 4 metilos son equivalentes, por lo tanto no agrega más de una señal al espectro, y además al estar estos hidrógenos a través del carbono influenciados por el silicio, que es un elemento mucho más electrodonor que el carbono, se encuentran mucho más apantallados que cualquier otro hidrógeno. Así que de ahora en más ya tenemos definida qué significa desplazamiento químico. Bueno, acá tenemos una escala, ¿sí? de nuestros espectros. En el 0 ponemos la referencia. Esta es una escala de delta, cuyas unidades son las partes por millón, y vamos construyendo la visión de que la zona de los núcleos protegidos se encuentra a la derecha y los núcleos desprotegidos o desapantallados se encuentran hacia la izquierda. La izquierda son deltas mayores, frecuencias mayores, y viceversa a la derecha. En la época de los espectros de barrido, ¿no es cierto?, que frente a un B0 se barría el B1, también por construcción se podían hacer equipos donde se dejara fijo el B1 y se barriera el B0. De ahí surge que cuando se trabaja a B1 constante y se va haciendo un barrido de B0, para los núcleos más apantallados necesito aplicar un campo magnético más alto
para que sufran el fenómeno de resonancia. Por eso, a esta región, la de los núcleos más protegidos, se la llama campos altos, y en contraposición, para los núcleos más desprotegidos, trabajando a B1 constante y haciendo barridos de B0, son necesarios campos B0 más bajos para invertir los espines de los núcleos más desapantallados, y por eso esta zona del espectro se la llama zona de desapantallamiento, desprotección o de campos bajos, ¿sí? Esto se lo recalco porque a veces campos altos uno cree que es protegido y no, es todo lo contrario, es desprotegido. Y también cuando uno va estudiando la técnica, cuando va ejercitándose mirando espectros de distintos compuestos, va construyendo, digamos, esta distribución de los distintos núcleos, donde siempre tenemos a la derecha núcleos protegidos, a la izquierda núcleos desprotegidos. Como ejemplo de núcleos muy protegidos tenemos a nuestra referencia. Acá tenemos metilos sin ninguna desprotección sobresaliente, y lo podemos comparar con otro metilo, otro tipo de metilos sometidos a el efecto desprotector de un grupo carbonilo, o más aún de un grupo mucho más electronegativo como es el grupo nitro. También vemos metilenos, siempre los metilenos que no tengan ningún factor desprotector importante van a estar más a la izquierda que los metilos que no tengan ningún factor desprotector importante. Y si introducimos en este anillo oxígenos, los metilenos van a estar bastante más desprotegidos por el efecto inductivo de estos oxígenos. Acá tenemos un metileno sustituido por 2 cloros, claramente mucho más desprotegido. Y luego también vamos a comenzar a conocer qué es lo que pasa con los núcleos unidos a carbonos sp2 e inclusive sp. Lo que se observa es que un hidrógeno unido a un carbono sp2 siempre está más desprotegido que cualquier hidrógeno unido a carbonos con otra hibridación. Lo vemos en este alqueno, lo vemos en el benceno, y lo vemos también, por ejemplo, en este hidrógeno directamente unido a un carbonilo. Oh, también se me abre el link de donde me lo copié. Bueno, uno podría pensar que esto se debe al carácter, a las características de del orbital molecular de ese carbono, ¿sí? Estos hidrógenos están enlazados con uniones sigma entre el orbital S del hidrógeno y el orbital sp2 del carbono, mientras que acá estaban enlazados a los orbitales sp3. Entonces uno puede pensar, bueno, esto debe estar debiéndose claramente a la hibridación del carbono, que al tener mayor carácter S es más globular, tiene más componente S y menos componente P, que es más alargado, y entonces los electrones de unión quedan más cerca del núcleo y de alguna manera el hidrógeno se desprotege. Este razonamiento parece lógico al compararlo con la hibridación sp3, pero, ¡ay Dios! Al compararlo con la hibridación sp, resulta que cuando un hidrógeno pasa a estar unido a un carbono sp2, lo vemos desprotegido. Lo vemos acá, lo vemos acá. Entonces pensaríamos que si un hidrógeno está unido a un carbono sp, y lo que está afectando es la electronegatividad del carbono con mayor carácter S, en este caso tendríamos que tener un hidrógeno más desprotegido todavía, y sin embargo no se da eso, ¿sí? Fíjense, acá tenemos dos tipos de hidrógenos, ¿sí? Y el hidrógeno unido a carbono sp está más protegido que el hidrógeno unido a carbono sp3 afectado por el cloro. Entonces, esto nos indica, esta discordancia que hay entre los hidrógenos unidos a carbono sp y a sp2, que hay algo más que la electronegatividad que está afectando el desplazamiento químico de estos núcleos. Y ese algo más es lo que se llama efecto de anisotropía magnética.
¿Qué es la anisotropía magnética? Bueno, es un fenómeno que se observa cuando tenemos electrones pi, es decir, electrones de sistemas aromáticos o de sistemas insaturados, de dobles enlaces, carbono-carbono, carbono-oxígeno o de cualquier otro tipo. Y de triples enlaces también. ¿En qué consiste este efecto? Bueno, vamos a leer juntos acá. El efecto de la anisotropía magnética se debe a campos magnéticos generados en átomos o grupos cercanos al hidrógeno. Los más importantes son los debidos a electrones pi. Estos campos son anisotrópicos, que quiere decir que no son equivalentes en todas las direcciones del espacio. Cuando nosotros tenemos una propiedad que en toda esta habitación es igual, es una propiedad isotrópica. Supongamos que todo el ambiente, toda el aula está termostatizada, entonces la temperatura es una propiedad isotrópica en este ambiente. Si en cambio tengo el aire acondicionado de ese lado, ¿sí? Conectado en frío, que apenas llega al otro extremo del aula, voy a tener distinta temperatura en este ambiente, ¿sí? Más fría en un extremo, más cálida en el otro. Entonces, en ese caso, la temperatura va a ser una propiedad anisotrópica en este aula. Entonces, vamos a ver cómo la presencia de grupos insaturados hace que haya una contribución al campo magnético adicional al B0 que va a ser anisotrópica, no va a ser isotrópica. En el benceno, por ejemplo, la circulación de la nube de electrones pi por encima y por debajo del anillo aromático inducen líneas de campo que tienen igual sentido que el B0 en la región de los hidrógenos aromáticos. Es decir, ustedes recordarán que el anillo aromático es plano y que tiene una nube de electrones pi por encima y otra por debajo del anillo hidrocarbonado. Esas nubes acá están representadas como estos dos salvavidas, ¿sí? Por encima y por debajo. Esos electrones no son indiferentes al B0, sino que al igual que el electrón del átomo de hidrógeno, giran de manera tal de producir un campo magnético en el centro de su giro que se opone al campo magnético externo. En esta oportunidad no vamos a tener en cuenta solamente el sentido en el centro, sino que siempre que se crean campos magnéticos son líneas de fuerza cerradas. Lo eran también en este caso, solo que acá todavía no nos hacía falta complicarnos por eso, pero acá también son líneas cerradas. Y acá sí nos interesa que sean líneas cerradas, porque lo que vemos es que en el centro del anillo se oponen al B0, pero al cerrarse, ¿sí? En algún momento se ponen a favor del campo externo, y en otro momento vuelven a invertir su dirección. Entonces, en la zona de los hidrógenos de un anillo aromático, ese campo inducido adquiere una dirección paralela en el mismo sentido que el campo externo. Entonces, estos hidrógenos van a sentir un campo externo que va a ser igual al B0, disminuido aumentado o atenuado por la inductividad de sus propios hidrógenos, pero aumentado por estos campos adicionales que generan los electrones pi. Y siempre tenemos que considerar que el anillo aromático va a tener esta tendencia a ubicarse perpendicularmente al B0 para que se generen estas líneas de fuerza, y si en cambio se ubicara de esta manera, este fenómeno no se percibiría. Acá tenemos lo mismo, el mismo anillo aromático, que frente a un B0 se inducen estas líneas de campo magnético adicionales, y vemos cómo en el lugar donde se encuentra un sustituyente, ¿sí? Por ejemplo el hidrógeno aromático, el campo tiene un sentido igual al del B0. Esto hace que, por ejemplo, mientras estos hidrógenos, porque esto afecta tanto al hidrógeno directamente unido al anillo como a lo que esté más allá unido. Acá vemos cómo un hidrógeno directamente unido al anillo aromático se observa en 7,25 partes por millón, y el hidrógeno unido a un carbono unido al anillo aromático se observa a 2,26.
que es un valor más desprotegido que el de metilenos que no están cercanos a anillos aromáticos. En este caso, la anisotropía, es decir, el diferente valor que tiene este campo magnético en distintos lugares del espacio, nos hace notar cómo estos metilenos tienen un valor de delta mucho menor, justamente porque se encuentran muy protegidos. ¿Qué más les tenía que decir? Se construyen estas moléculas, se sintetizan justamente para poder observar estos fenómenos. Fíjense en este compuesto, cuando la configuración de este carbono dirige a este grupo éster por encima del anillo aromático, también este metilo se encuentra muy protegido por estar en esta zona, mientras que si tengo la configuración opuesta, este metilo tiene un valor de mayor desprotección o de menor protección. Las zonas de protección y desprotección se pueden definir, el límite entre la protección y la desprotección se pueden calcular mediante operaciones matemáticas que calculan las áreas de estos cuerpos geométricos, tales que en un sistema carbono-carbono, esta es la región de protección y esta es la región de desprotección, ¿sí? Entonces un hidrógeno vinílico, que es un hidrógeno unido a carbono sp2, cae en la región de desprotección. Si en vez de una insaturación carbono-carbono tenemos una insaturación carbono-oxígeno, podemos estar ante una acetona o ante un aldehído, y un hidrógeno estaría unido acá, ¿sí? Que claramente está en una zona de desprotección. Cuando se calculan estas áreas, para el caso de un sistema con un triple enlace, el resultado es que las zonas de protección y desprotección no están transversales al anillo, a la insaturación, sino longitudinales. Esto es porque en este caso el giro de los electrones sería paralelo al doble enlace, y acá sería perpendicular al doble enlace. Entonces las zonas de desprotección, el cono, digamos, este bicono, queda a lo largo es longitudinal, las zonas de protección están en este lugar y acá están las zonas de desprotección, perdón, y las de protección están acá. Y vemos cómo un hidrógeno acetilénico cae en la zona de protección, mientras que un hidrógeno de un alqueno cae en la zona de desprotección. Entonces, esta observación, ¿sí?, que veíamos acá, este hidrógeno tiene el efecto inductivo desprotector del carácter sp3 de este carbono, pero tiene el efecto protector de la anisotropía que producen los electrones pi. En cambio, en estos casos, los hidrógenos unidos a carbono sp2 están sometidos al efecto electronegativo de los carbonos sp2, que con mayor carácter S son más electronegativos, y también al efecto desprotector de los campos anisotrópicos producidos por los electrones pi. Acá tenemos representado exactamente lo mismo, frente a un campo magnético externo, los campos magnéticos inducidos debidos a la anisotropía magnética, y la representación de las zonas de protección y de desprotección en otros ejemplos. ¿Sí? Acá tenemos concretamente el del aldehído, uno de los hidrógenos más desprotegidos de la materia orgánica. Vemos tal vez mejor representados dónde caen los hidrógenos aromáticos, los vinílicos, y dónde cae el hidrógeno acetilénico. Así que ya tenemos como factores, este texto después lo leen ustedes, ya tenemos como grandes factores que influyen el desplazamiento químico, el efecto inductivo, que produce cediendo, sacando densidad magnética algo muy electronegativo, y el efecto protector o desprotector de los efectos de anisotropía magnética. Esos van a ser nuestros dos grandes factores a tener en cuenta. Bueno, vamos a hacer unos minutitos de intervalo.
y luego continúo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es prepararnos para poder tener el viernes la primera clase de problemas de RMN, y lo fundamental, una vez que ya sabemos, ya tenemos el concepto de que los hidrógenos tienen distinto desplazamiento químico según lo que llamamos el tipo de hidrógeno que son, y eso quiere decir a qué están unidos. También tenemos que saber que las señales no siempre son singuletes, sino que en muchas oportunidades, o en la mayoría, son multipletes. A esos multipletes los vamos a denominar dobletes, tripletes, cuartetos, quintupletes, podemos hablar de sextupletes o sextetos, o directamente de multipletes. Acá vemos cómo los
tenemos un solo tipo de hidrógeno que se ve como un singulete, y en este caso, en cambio, tenemos dos tipos de hidrógeno. Unos se ven como un doblete y el otro se ven como un cuarteto. Ya podemos ir recordando, porque esto ustedes ya lo han visto en algún momento, que en moléculas con carbonos sp3, en muchos casos, no en todos, esta multiplicidad da cuenta de cuántos núcleos vecinos magnéticamente activos tengo. Entonces, de alguna manera, este hidrógeno se ve como un cuarteto porque tiene 3 vecinos, entonces se ve como 3 más 1, mientras que estos hidrógenos tienen un núcleo distinto, un vecino distinto de ellos, que entonces se ve como 1 más 1, que sería 2, se ve como un doblete. Entonces vamos a una definición un poquito más formal de esto. La multiplicidad de las señales se debe al acoplamiento spin-spin. Spin-spin se refiere a que el spin de la señal está percibiendo el spin vecino. También se llama escalar o indirecto. Y el término escalar o indirecto se refiere a que esta percepción del spin vecino no es directa, que sería a través del espacio, sino que es una información que se transmite a través del enlace. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si vamos a hacer un análisis más sencillo que qué es lo que percibe un hidrógeno respecto a otro hidrógeno que está a varios enlaces. Si tenemos un carbono 13 y un protón, ellos también sufren un acoplamiento spin-spin, y la idea es que el hidrógeno percibe el spin del carbono a través de los electrones de enlace y viceversa. El carbono percibe que los spines del hidrógeno pueden estar a favor del campo externo o en contra del campo externo, y esa información la recibe a través de los spines de los electrones de la unión sigma. Entonces, en esta otra representación tenemos el carbono con su spin, ¿sí? Por ejemplo, a favor del campo externo, y el hidrógeno con su spin, en este caso, en contra del campo externo. En ese caso, estos dos electrones que van a estar en un único orbital sigma, van a estar con spines opuestos, como sabemos de química orgánica 1, y la disposición total de los spines es esta que tenemos acá. Mientras que cuando este spin se invierta, se van a producir todas las inversiones hasta que este quede a favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Que la información se transmite a través del enlace. Por eso es indirecto o escalar y no es acoplamiento directo, como vamos a hablar en unos minutos. Y la idea es esa, que este spin, además de percibir el B0, además de estar más o menos protegidos según los grupos que los rodean, además de percibir campos de anisotropía magnética, percibe el spin del núcleo vecino. Todo lo que nombré antes se refiere a electrones, desapantallamiento, efectos de anisotropía. Esto que estoy hablando ahora se refiere a spin nuclear. Y el spin del núcleo vecino, cuando está a favor del campo externo, hace que sienta un campo ligeramente mayor, y cuando está en contra del campo externo, hace que sienta un campo ligeramente menor. El número de líneas que presenta una señal se llama multiplicidad, y la causa es la interacción que el núcleo de estudio tiene con los núcleos vecinos que poseen momento magnético. O sea, no me interesa la interacción con los carbono 12, que no son magnéticamente activos, sino con los protones, que son magnéticamente activos. La estructura fina se debe al acoplamiento indirecto, debido a la interacción transmitida a través de los electrones de enlace y no a través del espacio. Es exactamente lo mismo que les dije recién, dicho más prolijo. Y si estudiamos la resonancia del carbono, un carbono 13, el spin del núcleo vecino puede oponerse o sumarse al campo externo, B0, haciendo que se sienta o que se perciban dos situaciones diferentes. Un estado apantallado, cuando está en contra del B0, y otro estado desapantallado. Esta información se transmite a través de los electrones del enlace entre los núcleos. Entonces, ahora vamos a tener que abordar
un estudio un poco más formal de esta situación, teniendo en cuenta cómo los niveles electrónicos se desdoblan, se diferencian cuando hay este acoplamiento existe respecto de cuando no existe. Vamos a considerar una molécula modelo, que son dos núcleos, el núcleo 1 que es azul y el núcleo 2 que es rojo, unidos entre sí como si fuese una molécula diatómica heteronuclear. Es una hipótesis, nada más. El caso más simple que podemos considerar. Entonces, si tengo dos núcleos A y X, con I igual a 1/2, existirán 4 posibles disposiciones de los espines. Esto sale de 2I más 1, y en consecuencia 4 niveles de energía. Bueno, esto que lo podemos derivar de una ecuación, lo podemos razonar perfectamente. Cuando yo tenía un núcleo, supongamos el núcleo azul, sabemos que el núcleo azul puede estar en el estado alfa, que es de menor energía, o el estado beta, que es de mayor energía, frente a un campo magnético. Si el campo magnético se apaga, no hay subniveles y todos los núcleos tienen el mismo nivel de energía. Prendo un campo magnético, el núcleo azul se desdobla en el estado alfa y el estado beta. Ahora bien, el hecho de estar unido a otro núcleo que es magnéticamente activo hace que el núcleo en estado alfa pueda estar en estado alfa con el núcleo rojo, o 2 también en estado alfa, o con el núcleo rojo en estado beta. Y ahí es donde este nivel alfa para el núcleo azul se desdobla en 2 posibilidades. Y lo mismo pasa para su estado beta. Su estado beta puede ser estado beta con el núcleo rojo en alfa o con el núcleo rojo en beta. Y esto también desdobla en 2 niveles de energía posible. Entonces acá tenemos los 4 niveles de energía que nos señala que existe este primer párrafo. En ausencia de una interacción spin-spin, o sea, supónganse que el núcleo azul no siente el spin del núcleo rojo, en ese caso hay una constante que se llama J, perdón, me olvidé decir, la distancia en cada uno de estos multipletes se llama J, que es constante de acoplamiento, y que es el factor, digamos, estrella de la multiplicidad de las señales. ¿Por qué es el factor estrella? Porque es un elemento muy importante para la interpretación de los espectros. La constante de acoplamiento, si estos núcleos se ven como un cuarteto por ver a estos se ven como un doblete por ver a estos, o sea, nunca un núcleo se adquiere multiplicidad sin que el otro lo haga, es como que es un efecto recíproco, y la distancia de las líneas en cada uno de estos multipletes, es decir, la constante de acoplamiento es la misma. Entonces, si yo tuviera 4 señales, me daría cuenta cuál está acoplada con cuál, porque comparten la misma constante de acoplamiento. Bueno, entonces dicho esto, diciendo quién es J, podemos decir que cuando no existe acoplamiento, J es igual a 0. Y cada señal será un singulete, pues las 2 transiciones posibles para cada núcleo son isoenergéticas. Cada señal es un singulete. Entonces nosotros sabemos ya, vamos ahora a interpretar este párrafo. Si tengo una molécula X y A no se acopla con X, A da sus singuletes y X da su singulete. Y esto es porque esta transición, que el núcleo 1 pase de alfa a beta, es igual a esta transición, que el núcleo 1 pase de alfa a beta, porque no hay ninguna diferencia, no está percibiendo nada nada respecto a las características magnéticas del núcleo rojo. Si hay una interacción, es decir, si J no es igual a 0, es decir, que A siente el estado de spin de X y X siente el estado de spin de A, J va a ser distinto de 0 y puede ser mayor o menor que 0. Entonces, cuando sea menor que 0, lo que se observa en estos niveles de energía es que el acoplamiento se traduce en una disminución de la energía de los estados de espines paralelos y en un aumento de la misma magnitud de la energía de los estados con espines antiparalelos.
Todo esto lógicamente deducido por cálculos mecanocuánticos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa si J es menor que 0 con los estados de energía de espines paralelos? Espines paralelos son alfa-alfa o beta-beta, y espines antiparalelos son alfa-beta. Estados de espines antiparalelos son estos, alfa-beta o beta-alfa. Entonces, los niveles con espines paralelos energéticamente disminuyen. Entonces acá vemos cómo el alfa-alfa disminuye. El beta-beta también disminuye. Y los estados con espines antiparalelos aumentan en la misma magnitud. Ven cómo aumenta en la misma magnitud y este otro también aumenta en la misma magnitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa para las transiciones del núcleo 1? Acá las transiciones del núcleo 1 eran de alfa-alfa a beta-alfa o de alfa-beta a beta-beta. Y eran las dos de la misma altura. Si proyectamos esta distancia, es igual a esta distancia. En cambio acá vemos como una transición del núcleo azul o el núcleo 1 ahora tiene un delta E mucho mayor que la otra transición, ¿sí? ¿Por qué? Porque por percibir al otro spin, sus delta E, sus niveles con espines paralelos se estabilizan y sus niveles con espines antiparalelos se desestabilizan. Entonces las transiciones involucran deltas E diferentes y al traducirlos a frecuencia, que es lo que vemos en el espectro, ahora son dos transiciones en dos frecuencias diferentes, contrariamente a lo que era antes. Y lo mismo pasa para el otro núcleo. Al otro núcleo también se le alteraron, estabilizándose los niveles de energía paralelos y desestabilizándose los antiparalelos, con lo cual estos dos delta E son diferentes y ahora la señal del núcleo rojo también aparece como un doblete. Es decir, que cuando no percibían mutuamente sus espines se veían como dos singuletes, cuando se perciben sus espines es mutua esa percepción y ambas señales se desdoblan en dobletes con la misma constante de acoplamiento. También puede darse el caso en que la J sea mayor que 0, y en ese caso los estados con espines paralelos aumentan y los estados con espines antiparalelos disminuyen, y el resultado es el mismo, que las dos transiciones para cada núcleo ya no tienen el mismo delta E, sino que tienen delta E diferentes. Cada señal ahora es un doblete, cuya frecuencia central coincide con la frecuencia en ausencia de acoplamiento. Esto quiere decir que el centro del doblete cae a la misma frecuencia que la señal cuando ésta no percibe acoplamiento. Bueno, esta es la explicación formal del desplazamiento del acoplamiento escalar o indirecto. Obviamente responde a cálculos mecanocuánticos que nos dan el valor de la energía de estos estados con espines paralelos o antiparalelos, pero bueno, lo podemos interpretar perfectamente. Y les pido por favor que lo lean y me lo consulten a aquellas personas a las que les queda alguna duda. Bueno, ¿qué tipo de señales múltiples podemos encontrarnos? Bueno, en general, yo les dije que para los sistemas alquílicos se observa la regla del N+1. Esto quiere decir que cuando un hidrógeno no percibe a ningún otro spin, se observa como un singulete. Cuando percibe a un spin, se observa como 1 más 1, 2, como un doblete. Cuando percibe a 2, se observa como 2 más 1, 3. Y cuando percibe a 3, se observa como un 3 más 1, 4. Esto es algo que, como muchos fenómenos matemáticos, responde a lo que se llama triángulo de Pascal, que es este triángulo, y a su vez estas líneas no son de la misma intensidad, sino que son, en el doblete son las dos líneas de igual intensidad, y la integral corresponde a la misma integral que daría la señal sin desdoblar. Cuando se desdobla en un triplete, la línea central es de doble altura respecto de las líneas laterales, y la integral también responde al mismo valor que cuando la señal no está desdoblada.
y si tengo un cuarteto, las dos líneas centrales son del triple de altura que las líneas laterales, y también la integral bajo la curva responde al mismo valor que la integral de una señal sin desdoblar. Acá ya vemos que el desdoblamiento lo que hace es que todas las señales se vean más bajitas, porque la integral bajo la curva tiene que dar el mismo valor, lo cual puede llegar a ser un problema. Si una señal es baja, desdoblada, en un multiplete va a ser más baja aún y puedo tener dificultades para observarla. Y estas asimetrías en las integrales de las distintas líneas también son muy interesantes para reconocer. Por ejemplo, no es lo mismo tener dos dobletes que un cuarteto, porque en un cuarteto tiene que haber esta relación 3:1 entre las líneas centrales y las laterales, mientras que dos dobletes se van a ver como 4 líneas de intensidad más pareja. Y estos coeficientes, 1:1, 2:1 o 3:1, son los que les decía que responden al triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal se aplica a muchas cuestiones matemáticas, y es esto que tenemos acá, que fíjense que cuando tenemos un doblete, las intensidades son 1:1, cuando tenemos un triplete son 1, 2, 1, cuando tenemos un cuarteto son 1, 3, 3, 1, etcétera, etcétera. Podríamos tener que construir el triángulo para esta situación que ya es más difícil de memorizar, y el triángulo se construye fácilmente sumando los dos coeficientes de la parte superior de cada hexágono, ¿sí? Bueno, cuando les digo que el triángulo de Pascal se utiliza en muchas situaciones matemáticas, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto, que sería a cuadrado más b cuadrado, es igual a ¿cómo era? Bueno, cuando es a cuadrado más 2ab más b al cuadrado, bueno, esas a más b al cuadrado, perdón, a más b al cuadrado es al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, o el cuatrinomio cubo perfecto, a más b al cubo es a al cubo más 3a cuadrado más b cuadrado más 3b cuadrada, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, no es algo que tenga que ver con RMN, sino que es algo matemático. Y ahora sí, vamos a ver si entendemos por qué se da esta diferencia de integración de las distintas líneas de un multiplete. Vamos a volver acá. Vamos a escribir, a ver si soy capaz de escribirles esto. Si yo estoy pensando en la señal que da este carbono, ¿sí?, que originalmente tiene esta frecuencia, esta frecuencia está determinada entonces por el apantallamiento que tenga, por las constantes de anisotropía magnética que perciba, etcétera, etcétera, más la influencia del spin vecino. Entonces, respecto del spin vecino, va a haber una situación en la cual perciba todo ese campo que habíamos calculado con la expresión del Larmor modificada, más el spin vecino, o menos el spin vecino. Y así es como se va a ver como un doblete. Si en cambio tenemos una molécula que está unida a dos núcleos, ¿sí?, va a estar percibiendo en algún momento el spin a favor del campo externo de cada uno de estos núcleos, o el spin inverso, o también va a percibir momentos en que un spin esté a favor del campo externo y otro a favor en contra. Entonces, sobre una frecuencia central, vamos a tener que en algún momento ambos spines estén a favor del campo externo, sienta un campo externo mayor. También puede percibir a los dos spines en contra del campo externo,
que por lo tanto le produzcan una percepción de un campo externo menor, restados esos dos espines. Pero también puede ser que uno esté a favor y uno en contra, entonces sería como que no esté acoplado escalarmente con nada, y entonces perciba el campo central. Así ya vemos por qué percibe tres frecuencias distintas y por qué se ve como un triplete. Pero la probabilidad de esta situación en que un espín está a favor y otro en contra es el doble de la probabilidad de que los dos estén a favor o en contra, con lo cual esta línea es el doble de alta que las líneas laterales. Y así tenemos esta estructura que tenemos acá. Si en cambio tengo tres vecinos, ¿sí?, lo que puede ocurrir es que los tres espines estén a favor del campo externo. Hago los tres espines para arriba. Que los tres espines estén, perdón. Que los tres espines estén en contra. Estos son flechitas para abajo, trato de ser. Luego puede ser que tres estén a favor y uno en contra. Tres en contra y uno a favor. Y estas situaciones del medio tienen tres posibilidades. A ver si lo puedo escribir en otro más prolijo. Acá, vamos acá. Entonces, pensemos en la situación de un cuarteto. Entonces, nuevamente tenemos una señal que se observa como un cuarteto. Entonces, las dos líneas cercanas van a ser el triple de altas que las dos líneas alejadas. Todo con igual J, por supuesto. Entonces, tenemos que este núcleo está percibiendo el spin de tres núcleos. Entonces, los tres pueden estar con los espines a favor del campo externo, o los tres pueden estar en contra, y esos son el motivo de las dos líneas más extremas. Luego podemos tener dos a favor y uno en contra, o dos en contra y uno a favor. Pero estas situaciones puede ser que los que estén a favor sean estos dos, o que sean estos dos, y que el del centro esté al revés, o puede ser que sean que este esté al revés y que los otros dos estén a favor. Entonces hay tres situaciones distintas, hay el triple de probabilidad de tener esta línea, lo mismo para estas, y por eso las líneas en un cuarteto son 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Bueno, ahora vamos a borrar este mamarracho. Volvemos. Entonces, a repetir que la multiplicidad en muchos casos sigue la regla 3 más 1, que nos dice el número de líneas que tenemos, y la integración de esas líneas nos las indica el triángulo de Pascal. Entonces, ya vamos construyendo la idea de que de la importante información que contiene el J, porque si me está diciendo cuántos núcleos tengo vecinos, efectivamente tiene mucho valor. Nosotros no vamos a deducir el valor de J, pero el valor de J es independiente del campo magnético, y eso es muy importante, porque no va a estar dependiendo del equipo que esté usando. No voy a tener que hacer como con la frecuencia que tuve que definir desplazamiento químico para independizarme del campo. Y es dependiente de muchos factores estructurales, como la electronegatividad de los sustituyentes, la distancia, o sea, vamos a ver ahora que las constantes de acoplamiento pueden ser a 2 o 3 enlaces, del tipo de enlace. No es lo mismo
transmitir la información a través de un enlace simple, que doble o que triple, del ángulo comprendido entre los núcleos que están acoplados, etc. Es decir, muchos factores estructurales. Una expresión es esta que vemos acá, donde se ve la importancia del ángulo, muy importante esto en compuestos cíclicos. Y además, las constantes de acoplamiento pueden ser homonucleares, es decir, que yo esté diciendo que este núcleo protón siente a este otro núcleo protón. Fíjense que son hidrógenos en protones vecinos, sería esta situación. O también hay acoplamientos heteronucleares. Vamos a ver cómo en espectroscopía de RMN de carbono 13, los carbonos 13 perciben a los hidrógenos, y esto sería un acoplamiento heteronuclear, a diferencia de esto que es un acoplamiento homonuclear. Por otro lado, en cuanto a la distancia, este es un acoplamiento a 3 enlaces, mientras que este es un acoplamiento a un enlace. En definitiva, vamos a ir aprendiendo cómo la constante de acoplamiento tiene mucha información que también nos ayuda a deducir la estructura de los compuestos que querramos deducir por resonancia magnética nuclear. Sin embargo, la regla del n+1 no siempre se da. La regla del n+1 es una regla casual que se da en determinadas situaciones. La regla general es que por cada hidrógeno, por cada spin que perciba otro spin, se va a desdoblar en 2. Esto quiere decir que, por ejemplo, si este spin no percibe a ningún otro spin, se va a ver con un singulete. Si percibe a un spin, se va a ver con una determinada constante de acoplamiento, y si percibe a otro spin, a su vez, cada una de estas líneas se va a volver a desdoblar nuevamente en 2. El caso más complejo podría ser que un spin perciba a 3 spines distintos, y por lo tanto se desdoble en un doble, doble, doblete, que es lo que vemos acá. Un doble, doble, doblete es un octeto. Que fíjense que es mucho más que 3 vecinos más 1, que sería un cuarteto. Enseguida vamos a ver por qué es eso. Y en general, como depende de tantos factores estructurales, por ejemplo, depende del ángulo, y como el ángulo con cada uno de estos 3 hidrógenos es diferente, la constante de acoplamiento con cada uno de ellos también es diferente. Si en cambio estábamos en esta situación, ¿sí?, que en la representación del carbono tetraédrico y con el giro libre de este enlace, el ángulo va a ser igual, de este hidrógeno va a ser igual con los otros 3 hidrógenos, ¿sí? La J va a ser igual con los 3 hidrógenos. Entonces, al presentar la misma J, fíjense que este desdoblamiento una señal, como está representado acá, se desdobla en 2 porque B percibe un spin vecino, ¿verdad? Cada una se volvería a dividir en 2 por percibir al otro spin vecino. Pero si la segunda J es igual a la primera J, lo que va a pasar es que van a coincidir las líneas centrales. Entonces, en vez de ahora verse como 2 dobletes, se va a ver como un triplete. Y en el siguiente desdoblamiento, nuevamente, si la constante de acoplamiento es la misma, también va a volver a haber una coincidencia de algunas líneas, y entonces en este desdoblamiento finalmente, por percibir a 3 vecinos, se ve como 4 líneas en lugar de como 8 líneas. Y justamente eso es lo que yo traté de escribirles en una transparencia que quedó un poquito más atrás. Acá vemos cómo la coincidencia de las líneas ya no es esto, ¿sí? Bueno, en definitiva termina siendo la coincidencia de las líneas cuando la J es la misma, hace que en este caso, por ejemplo, uno vea 6 líneas en vez de lo que vería como un doble, 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 doblete. Bueno, no sé si fui suficientemente clara, pero entiendan esto. Si la J es la misma, se produce
superposición de líneas, y se ven menos líneas que las que teóricamente se verían, que serían 2 líneas por cada núcleo que se percibe. Entonces, la regla del n+1 es una excepción de la regla general cuando la constante de acoplamiento con todos los núcleos es la misma, que es lo que se da en general en metilos y metilenos, donde los libres giros carbono-carbono igualan los ángulos. Ese libre giro no se da con dobles enlaces carbono-carbono, y por eso, por más que sean 2 hidrógenos en el núcleo vecino, la constante de acoplamiento con cada uno de ellos es diferente. Bueno, finalmente, acá hacemos un poquito de descripción de las distintas situaciones que podemos tener. Cuando 2 hidrógenos están sobre el mismo carbono se los llama hidrógenos geminales, y en compuestos cíclicos estos hidrógenos se pueden acoplar entre sí, no en los compuestos de cadena abierta, porque los veríamos como el mismo núcleo, 2 núcleos iguales, entonces no tienen constante de acoplamiento. Estos serían los núcleos, los acoplamientos que vemos en los espectros hidrógeno de RMN protónica, ¿sí? Se perciben los hidrógenos del núcleo vecino. Los de más allá se va debilitando la percepción con la distancia, por eso es que en general no se ven, pero si tuviéramos un múltiple enlace, tal vez en muchas situaciones se ve este acoplamiento, ¿sí? Que en vez de ser a 3 enlaces sería 1, 2, 3, 4 enlaces, porque sería un hidrógeno que tendría acá. Las J a 2 enlaces, sería esta situación, son del orden de los 10 a 15 Hz. Las J a 3 enlaces son del orden de 3 a 10 Hz. Esta variación entre 3 y 10 nos da mucha información estructural. Las J a larga distancia, esta sería 1, 2, 3, 4 Hz, se hacen más pequeñas. Con enlaces simples en general no se perciben, cuando hay alguno de estos enlaces es doble, sí se percibe. Y luego tenemos, en vez de constantes de acoplamiento homonucleares, tenemos las constantes heteronucleares, que son, por ejemplo, cuando tenemos acoplamiento carbono 13 protón, que son mucho más grandes, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos acá ver constante de acoplamiento carbono-hidrógeno a 2 enlaces, que es la más común, o a 3 enlaces, ¿sí? Como es ese caso, y acá tenemos a 1, 2, también a 3 enlaces. Bueno, esto es todo por hoy. Y con hasta este nivel de entendimiento del tema se puede comenzar a resolver los problemas, que es lo que van a hacer en la clase del viernes próximo. Bueno, muchas gracias y hasta el martes.